Muy bien, señores, vamos a ver cuáles son las fases del sistema de vigilancia epidemiológica. Fíjense que desde un principio, desde que empezamos este curso, hablamos de una primera fase que es la entrada de la información. ¿Ok? Esta entrada de la información, ¿cómo se da? Es precisamente ese dato, ¿ok?, que yo necesito para que este sistema me pueda arrojar un indicador, ¿ok?, o una gráfica, como ustedes lo quieran ver, ¿ok? Pero obviamente esa gráfica se genera ¿con qué? Con números. Y esos números, precisamente en lo que tiene que ver con el sistema de vigilancia epidemiológica en salud ocupacional, me lo da la cantidad o la frecuencia de trabajadores que me acuden a mí al servicio médico, ¿vale? Entonces, esta información, ¿quién me la recaba? La enfermera ocupacional principalmente. Porque la enfermera ocupacional es la primera que tiene ese contacto con el trabajador cuando acude por primera vez al servicio al servicio médico. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tengo esa información recabada, que es la primera fase, ¿okay?, que es esta que está acá, voy a la segunda fase, que es el procesamiento de esa información, ¿okay?, de esos números. Al hacer el procesamiento de la información, ya el sistema me arroja a mí los indicadores, y esos indicadores son los que yo tengo que analizar. Tengo que hacerle un estudio, un chequeo, y determinar qué está pasando en la salud de los trabajadores, donde hubieron los focos epidemiológicos, esos repuntes, esos picos altos que tuve dentro de lo que son los indicadores, qué me lo está produciendo, cuáles son los posibles factores ambientales que me pueden estar ocasionando esto en los puestos de trabajo, cuáles son aquellas recomendaciones que como servicio médico podemos dar a la empresa para mitigar estos picos altos en la parte epidemiológica, o lo que son los factores epidemiológicos, ¿ok? Precisamente ahí es donde está el procesamiento de esa información, de ese dato principal, ¿ok? Y luego vamos a la tercera fase, que es la salida de la información. La salida de la información, ¿cómo? A través de un informe de vigilancia epidemiológica. Porque no es menos cierto. Si yo ya tengo la información, ya la procesé, yo tengo que darle salida, tengo que darla a conocer. Entonces, allí es donde viene el informe de vigilancia epidemiológica. Interviene en la tercera fase de la vigilancia epidemiológica. ¿Ok? Y por último, la retroalimentación constante. ¿Esa retroalimentación de qué trata? Precisamente monitorear cómo se está comportando esos indicadores, cómo se están comportando en el tiempo. Es decir, si yo tengo un indicador con picos altos en el mes de marzo, se supone que en el mes de abril tiene que bajar esos índices que se ven allí o esos picos que se ven allí en la gráfica. ¿Ok? Entonces, derivado precisamente de los planes de acción preventivos o correctivos que se implementaron para poder bajar esos índices. Aplica lo mismo a los accidentes laborales, ¿ok? Aplica lo mismo a las enfermedades ocupacionales. Eso allí es donde está precisamente el meollo de la vigilancia epidemiológica en salud ocupacional. Bajar esos índices altos que me está arrojando el mismo sistema gracias a las medidas o acciones preventivas y correctivas que se hayan tomado derivado de la evidencia de esos indicadores de gestión precisamente. ¿Ok? Entonces, para verlo un poco más quizás a profundidad, aquí tenemos el contenido del sistema de vigilancia epidemiológica. Fíjense algo. Aquí vamos a ver el contenido muy por encima de lo que contiene el sistema de vigilancia epidemiológica que a ustedes se les va a entregar en formato Excel. Estos que están viendo acá son de la primera versión, la versión 1.0. ¿Ok? La versión que ustedes van a recibir es la versión 3.0. Ya pasó por una fase de mejoramiento, ¿ok? De contenido de la información, las tablas dinámicas, la formulación fue mejorada, ¿ok? Y hay una versión que es 5.0, que es la versión internacional, que es el sistema de vigilancia epidemiológica que se ha enviado a Perú, Argentina, médicos de Argentina que lo han utilizado, Bolivia, España, en Italia, tengo un médico en Italia que también lo está usando, y en Portugal. Entonces, ese 5.0 es más que todo para lo que son han sido actualizados o han sido adaptados precisamente a la legislación de esos países específicamente. Me he dado cuenta precisamente haciendo ese tipo de trabajo que en la vigilancia epidemiológica en salud ocupacional, no voy a decir que es universal, pero sí es muy parecido entre los países. ¿Okay? Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Centroamérica, todos son muy parecidos. Cambia la legislación, cambian en las exigencias quizás un poco. Es casi universal, casi universal. ¿Ok?
Entonces tenemos acá la recolección de datos, ¿ok? Tiene que ver con el libro de morbilidad general, que es precisamente ese dato que introduce la enfermera inicialmente. La interpretación de datos en tiempo real sí lo da el sistema a través de números. Estos números que están acá, que aquí no se percibe muy bien el color amarillo, pero sí está, ¿ok? Verde, amarillo y rojo. Eso quiere decir, en verde no hay problema, la frecuencia es muy baja. En amarillo ya hay una alerta allí, algo puede estar pasando, hay que mantenerse alerta. Y cuando ya el número pasa a rojo es porque hay una alta frecuencia de asistencia de esos trabajadores al servicio médico por una patología común, por una patología de origen ocupacional. O sea, ahí es donde está el análisis que tiene que hacer el médico precisamente, ¿ok? O el servicio de seguridad y salud del trabajo. Entonces, la entrada es el dato crudo, por eso se dice el dato inicial, el dato crudo, que es usado para fines de vigilancia epidemiológica. Información demográfica, tiene que ver con la población, ¿ok? Datos de la enfermedad, datos sobre las medidas de control que ya se estén ejecutando, muy importante. Si ya yo estoy implementando, ¿verdad? Una medida de control, esto me va a monitorear si esa medida de control está surtiendo efecto o no, o por el contrario me está agravando más la situación, ¿ok? Precisamente ese es el sentido del monitoreo. Datos del medio ambiente, entre otros aspectos. Que toda esta información es información de entrada, porque así como yo llevo el registro de la asistencia de los trabajadores, no es menos cierto, yo tengo también información que yo debo aparentar con esta información que estoy recabando, con esta información cruda, porque ya yo debo tener una medida de control implementándose en el ambiente laboral y por tanto yo debo verificar si esto que me está ocurriendo es derivado de esos planes preventivos que se hicieron que no me están surtiendo efecto. Por eso se llama retroalimentación constante. Debo estar verificando todo esto. ¿Okay? Entro con lo que tiene que ver con la primera fase. La incidencia se refiere a los casos de una determinada enfermedad en un periodo de tiempo determinado. ¿Okay? La incidencia en el sistema que se les va a entregar se lleva de manera mensual. Todos estos gráficos que están acá. ¿Okay? Fíjense que hay por género, por cargo, por departamento, por patología y muchos más, que lo van a ver en unos videos tutoriales que están precisamente en este canal. En este canal hay videos tutoriales de este sistema que les estoy mostrando acá. Si quieren más información, vayan a esos videos tutoriales que sí los van a poder conseguir. ¿Ok? Entonces, aquí es donde el sistema me comienza a generar precisamente esos gráficos que yo necesito o esos indicadores. Precisamente sobre esta información que está acá es que yo voy a empezar a tomar acciones preventivas, correctivas. Sobre esta información es precisamente que voy a trabajar. La prevalencia es precisamente, se refiere a tratar de casos tanto nuevos como viejos. Es decir, el número de casos totales de esa enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Esto quiere decir que la prevalencia yo la debo llevar o yo recomiendo llevarla de manera anual. El sistema mes a mes, que de hecho el sistema tiene recopilación de datos mensuales durante los 12 meses del año. ¿Ok? Y al final ustedes van a tener este gráfico, al final en la última pestaña del sistema, donde se habla de cómo se ha comportado, por lo menos en este caso es por departamento, cómo se ha comportado ese departamento en el periodo de un año en cuanto a asistencia a servicios médicos. ¿Ok? Por ejemplo. Derivado de esto, así como hay casos por departamento, también hay casos por patología, hay casos por género, o sea, tiene uno de cada aspecto necesario para poder hacer el monitoreo epidemiológico de manera efectiva y que genere precisamente esos indicadores que van a necesitar para poder llevar una gestión adecuada. Eso es importantísimo también que lo sepan. Más importante, el sistema se les va a entregar también una clave numérica que es para el desbloqueo de lo que son los libros y lo que son las celdas del sistema de vigilancia. Esto para que aquellas personas que tengan conocimiento avanzado en Excel pueden modificar, pueden agregar, pueden quitar, pueden hacer lo que quieran con este sistema. ¿Ok? Va a estar completamente desbloqueado. Eso sí, si van a desbloquear el sistema para alterar alguna fórmula que ya nosotros hemos creado previamente, recuerden algo. Deben conocer bien cómo funciona la parte de Excel que contiene el sistema. Si dañan una fórmula, ¿ok? Si dañan una fórmula, bajo su responsabilidad. Porque si ustedes de nosotros
que el sistema no está arrojando los datos adecuados porque se dañó alguna fórmula, esa reparación va a tener un costo adicional. Eso es importante que lo sepan. ¿Okay? Esa reparación de esa formulación va a tener un costo adicional. Entonces hay que tener mucho cuidado. El sistema va a estar integral, completo, de tal manera que sea de fácil uso. Pero si necesitan hacer alguna alteración en el sistema para adaptarlo al proceso productivo, a la cantidad de trabajadores, a lo que ustedes quieran, deben hacerlo bajo su propia responsabilidad. Acá tenemos el procesamiento de los datos. Involucra un proceso de descripción y comparación de los datos con relación a características y atributos de tiempo, lugar y persona. Interpretación de la información. Entonces, si yo tengo todos estos indicadores que están acá, ¿qué debo hacer yo? Interpretarlos. ¿Okay? Esa es la idea. Tengo los indicadores, no me basta tener los indicadores. Debo interpretar esa información para poder tomar acciones preventivas o correctivas derivadas de esa información que me está llegando a través de los indicadores de gestión. ¿Okay? Y acá tenemos lo que les había conversado acerca de la accidentabilidad, número proporcional de accidentes en un lugar y tiempo determinado. Sí, señores, van a tener un cuadro también comparativo o un cuadro que les va a emitir a ustedes, les va a generar un indicador precisamente de lo que son los accidentes de trabajo, donde se está tomando en consideración la cantidad de los hombres, accidentes con pérdida de tiempo, accidentes sin pérdida de tiempo, total de accidentes, total de días perdidos, muy importante, índice de severidad, frecuencia bruta, frecuencia neta, horas perdidas y horas efectivamente laboradas. Toda esa información la va a recopilar el mismo sistema de vigilancia epidemiológico, en este caso derivado de lo que son los accidentes de trabajo. ¿Okay? Van a tener también esos indicadores de gestión. ¿Okay? Y la salida de la información, que es la última fase, que habla acerca de difusión de información, acciones e intervenciones derivadas de los datos recolectados y procesados. Entonces, ustedes también van a recibir un formato de informe de vigilancia epidemiológica en salud ocupacional. Esto es muy importante también porque este es el informe que ustedes le van a presentar al Comité de Seguridad y Salud Laboral y a la gerencia corporativa de la empresa. Es importante también esto, ¿ok? Entonces, aquí tienen toda esa información, lo van a recibir en el contenido que ustedes van a recibir en sus correos. La cuarta fase de la retroalimentación es el seguimiento de los planes de acción. Ya yo tengo los planes de acción acá, en el informe que estoy emitiendo, ¿ok? Por tanto, yo a partir de ese punto lo que tengo que hacer es un seguimiento constante para ver cómo se está comportando la salud de los trabajadores derivado de esas acciones preventivas y correctivas que se tomaron al momento de verificar esos indicadores de gestión, esa información que me dieron los indicadores de gestión. Insisto, para una información más completa, vayan a los videos tutoriales del sistema de vigilancia epidemiológica, donde van a poder ver el sistema funcionando en tiempo real. ¿Cuáles son sus características? Toda esa información la tienen en este canal y pueden revisarla. ¿Okay?